Buenas tardes. Es un placer para mí daros la bienvenida a esta conferencia inaugural del programa Masterclass OMPI IA Instituto Autor, que ya estamos nada más y nada menos que en su cuarta edición. Parece un poco, pero ya empezamos a estar mucho más maduros. Y la verdad es que enhorabuena a los responsables del Instituto Autor, porque creo que cada vez va mejor y espero que en los próximos años vaya todavía aún a mucho mejor. Muchos de los que estamos hoy aquí hemos podido ver cómo desde sus inicios, poco a poco, este programa de formación del Instituto Autor ha ido cobrando adhesiones y relevancia en el mundo de la propiedad intelectual. Y además lo ha hecho no solo en España, sino también fuera de nuestras fronteras. De hecho, estamos potenciando muchísimo el Instituto Autor. Creemos que es una herramienta adecuada para seguir manteniendo vivos los derechos de autor, para seguir intentando defenderlos donde se están siendo atacados, y además de una manera con bastante hostilidad en muchos países de Europa, y donde además creo en otros países emergentes, en estas leyes que todavía no terminan de estar bien sujetas y bien armadas como en Latinoamérica, pues también estamos haciendo, creo, una buena labor. Y además parte, de hecho, del equipo de Instituto Autor, por ejemplo, viaja mañana o pasado mañana a Paraguay para potenciar esta legislación que, insisto, estamos más que nunca en la posición de defender y de intentar que siga la ley. Que siga la ley vigente, que siga la ley y que sigamos pudiéndola defender. Yo cuando llegué aquí, os cuento una cosa porque creo que es importante. Cuando llegué aquí, lo primero que me dijeron, cuando llegué aquí, digo de presidente, perdón por la ligereza, cuando me decían presidente, lo primero que alguien me dijo, una persona muy de la casa de toda la vida, dijo: nosotros seguimos vivos porque hay una ley que nos mantiene y que nos hace ingresar dinero y nos hace seguir manteniendo la defensa de los autores. Y si esa ley no existe, si esa ley no está, todo lo demás se derriba y se derrumba. Y tenemos que seguir muy de cerca todo lo que es los cambios legislativos, sobre todo ahora mismo, que es el tema de la ley de propiedad intelectual. Sigo y ya no interrumpo más, que ella es la protagonista, y disculpar por este paréntesis. Sin duda, la suma de la OMPI al proyecto en el curso académico 2013-2014 y su renovado apoyo en este curso que hoy inauguramos constituyen una pieza clave del éxito de este ciclo de conferencias, por el que han pasado y lo van a seguir haciendo los principales expertos en propiedad intelectual del mundo. Antes de presentar a la conferenciante de hoy, quisiera aprovechar su presencia aquí para agradecerle, como representante de OMPI, la confianza que esta organización ha depositado en el Instituto Autor y en su proyecto Masterclass como herramienta de formación en las cuestiones que hoy constituyen los grandes retos y oportunidades para los creadores y las industrias que crecen en torno a ellos. Nos sentimos muy orgullosos por ello y también responsables de una tarea importante. Quisiera de nuevo agradecer en nombre del Instituto de Autor a otras instituciones que también hacen que este proyecto sea una realidad, su apoyo al mismo. En concreto, muchas gracias a la Fundación SGAE por su ayuda económica y a los máster universitarios en propiedad intelectual de las Universidades Autonómicas de Madrid y Carlos III por hacer de la Masterclass un complemento a la formación académica de sus alumnos. Bueno, y sin más preámbulos, pasaré a presentar a nuestra invitada de hoy. Michelle Woods es desde 2012 directora de la División de Derechos de Autor de la OMPI. Antes de ocupar ese cargo, fue la responsable de asuntos internacionales y políticos de la Oficina del Copyright de los Estados Unidos, asesorando al Congreso de los Estados Unidos y a sus agencias especializadas sobre cuestiones nacionales e internacionales en materia de derechos de autor, y representando a los Estados Unidos ante organismos internacionales como la OMPI, así como en negociaciones con otros gobiernos. Michelle Woods ha ejercido también como abogada especializada en propiedad intelectual en varios despachos en Washington, con una experiencia acumulada de más de 20 años. Hoy está aquí con nosotros, además de para inaugurar esta cuarta edición del programa Masterclass, para impartir una conferencia sobre la agenda normativa de la OMPI en materia de derechos de autor y derechos conexos. En otras palabras, para contarnos qué proyectos legislativos tiene OMPI encima de la mesa relacionados con la propiedad intelectual, cuáles son sus prioridades y sus principales objetivos en esta materia. Michelle, hace 2 años ya contamos con tu presencia como ponente en el programa Masterclass y hoy te damos de nuevo la bienvenida y ya disfrutar de la sabiduría y experiencia de Michelle. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Lo siento, pero necesito continuar en inglés.
thank you very much and for this kind Muchísimas welcome. gracias por esta amable bienvenida y veo que hay muchas personas aquí hoy interesadas en oír hablar de qué ocurre con la propiedad intelectual y el copyright en la OMPI. Queremos dar las gracias a la SGAE, al Instituto Autoría Milano Moscoso, por ser socios magníficos de la OMPI en mucho de nuestro trabajo en cuanto a la sensibilización en cuestiones relacionadas con los derechos de autor. Hoy estoy aquí para hablar de la agenda normativa de la OMPI y los derechos conexos. Hace 2 años, efectivamente, impartí una masterclass en la que me centré en la aprobación del Tratado de Beijing y sobre derechos audiovisuales y que no se había aprobado todavía, los Estados miembros no habían aprobado todavía el texto del Tratado de Marrakech con personas que son o ciegos o tienen discapacidades visuales y de acceso al texto impreso. Desde entonces hemos tenido 2 tratados de derechos de autor, magníficas noticias, porque además no había habido tratado en 16 años y llegué y tuvimos 2 años seguidos, uno cada año. Y sin embargo, no tengo tanta confianza en que se vayan a suceder más tratados teniendo en cuenta el ambiente actual en la OMPI en materia normativa, pero podremos ver qué hay en la agenda, qué estamos contemplando y otras actividades que hacemos en la división jurídica de derechos de autor, por ejemplo, derechos laborales y derechos de apoyo legislativo en los estados. Puede que haya alguien que esté al tanto de lo que ocurre en la OMPI, habrá otras cosas de las que tengan que ocuparse, pero el martes por la noche terminamos nuestra asamblea. En realidad fue a las 2 de la mañana del miércoles. Tenía que haber terminado a las 6 de la tarde. Nuestras asambleas este año se encontraron con problemas en la agenda normativa de la OMPI en general. Los Estados miembros no llegaron a un acuerdo en toda una serie de cuestiones que iré mencionando, pero quiero dar primero las buenas noticias. Las celebramos en nuestras instalaciones nuevas para 900 delegados. Esta foto no llega realmente a representar la enorme escala de esta sala. Es una sala que en realidad es muy bonita, muy agradable. Los delegados están muy satisfechos de tener luz natural donde podamos celebrar conferencias con toda la última tecnología. Este fue el concierto de la inauguración que tuvo mucho éxito. Susan Baca, Ismael Lowe nos entretuvieron esa noche. Y espero que nuestras magníficas nuevas instalaciones puedan impregnar a las asambleas con un nuevo espíritu positivo que nos ayuden a avanzar. Y de hecho hubo cuestiones generales que se aprobaron con consenso, pero fueron más de tipo de forma. Pero cuando llegamos a las cuestiones de fondo ya nos encontramos con más problemas. ¿Por qué repaso esto? Porque las asambleas dan la dirección a seguir a las comisiones permanentes de la OMPI sobre a qué tienen que dedicar su tiempo en el siguiente año o años. Así que la comisión permanente se llama la Comisión Permanente sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Una vez al año, la comisión permanente hace recomendaciones a la Asamblea General de la OMPI, que a su vez decide adoptar esas recomendaciones o quizás recomendar otra vía de actuación a la SCCR para que trabaje en ello durante el año siguiente. Este año, el secretariado, es decir, el personal administrativo de la OMPI que se ocupa del trabajo de cada comité, en este caso el Comité de Derechos de Autor
del cual yo soy secretaria, preparamos un documento de decisiones que se presenta a la Asamblea. Y es lo que les voy a mostrar hoy. La comisión se le invita a tomar nota de la información contenida en los documentos de la Asamblea General, o se le instruye a seguir un camino, o que considere la acción conveniente para convocar una conferencia diplomática para la aprobación de un tratado sobre la protección de las organizaciones de emisión, o alentar progreso sobre las limitaciones y excepciones que estén en consonancia con las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General de la OMPI de 2012. No debería haber sido controvertido. Ambas cuestiones son temas que llevan en nuestra agenda normativa ya bastantes años, sobre todo en las emisiones y en el caso de las excepciones y limitaciones desde el 2006. Sin embargo, nosotros pensábamos que eran totalmente inocuas tomar nota de la información contenida en el informe y dirigir a la SCCR para que siguiera con su trabajo. Sin embargo, la Asamblea General no pudo aprobar estas dos propuestas, ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en tomar nota, no ya ratificar la información allí contenida. Este fue el párrafo de decisión propuesto por el la presidenta de la conferencia. Propuso que acordáramos el mínimo aceptable para todos los Estados miembros, es decir, que todo el mundo podría tomar nota de la información contenida en el documento de la Comisión Permanente y tomar nota de las declaraciones realizadas por las delegaciones. Pensamos que, aunque esto era un mínimo, todo el mundo podría aprobarlo. Pero cuando nos alejamos de esas negociaciones informales donde se suelen decidir estas cosas y nos volvimos a reunir en sesión plenaria, nos encontramos con que los resultados fueron que la presidencia decidió que no había decisión, lo cual fue una pena. Pero ya nos lo esperábamos en cierta medida, porque en las últimas reuniones de la Comisión Permanente los Estados miembros no habían podido ponerse de acuerdo sobre las conclusiones de la reunión, tanto en cuanto a lo que había ocurrido durante la reunión y, lo que es aún más importante, cuáles debían ser los siguientes pasos a dar. Voy a ahondar un poco en estas dos cuestiones para explicar el por qué, quizás, y voy a dar un marco más amplio. No hubo consenso tampoco en dos otras áreas normativas antes de la Asamblea General, en otras cuestiones de fondo también de la OMPI, así como una cuestión adicional que ha sido sometida a amplias consultas. Hay un texto prácticamente acordado en su totalidad para la propuesta de tratado sobre derecho del diseño, y así como para aprobar el texto de ese tratado. Y una vez más, el año pasado no pudo aprobarse ni avanzar porque había diferencias sobre una cuestión. Si debía haber un artículo en el tratado para dar asistencia técnica a los países en desarrollo en materia de derecho o del diseño, o una ley del diseño, o si podría ser una cuestión que tenía que tratarse en la conferencia diplomática. La solución transaccional fue que se podía acordar añadir un artículo al tratado. Nosotros en la OMPI trabajamos en grupos regionales que se coordinan, y algunos grupos regionales no querían seguir adelante si no se les garantizaba que ese artículo de la ayuda técnica. Y después está también el mandato del GRTKF, que es recursos genéticos y folclore, conocimiento
en vez de las expresiones culturales tradicionales. Este comité es un comité especializado de la OMPI que necesitaba que se aprobara su programa de trabajo para poder reunirse siquiera, y ni siquiera eso se consiguió. Ahí también nos encontramos con el problema de si las cuestiones estaban ya maduras para ir a una conferencia diplomática. Por otro lado, está la cuestión de las oficinas externas. Algunos países y algunas regiones quieren oficinas externas y ha habido mucho debate a lo largo de los años sobre cuáles deben ser estas oficinas y dónde deben situarse. Esta es una cuestión de gran interés para muchos Estados miembros y no ha habido acuerdo al respecto, a pesar de que las han sido dirigidas por un embajador en los últimos años en Ginebra para intentar resolverlas. A aproximadamente la 1:40 de la mañana, el director general Francis Gurry se dirigió a las y dijo que nos encontrábamos en lo que tiende a ser un ciclo durante el cual los Estados miembros les tienen problemas para llegar a un consenso. Lo hemos visto suceder en la Organización Mundial del Comercio también, y no solo en la OMPI. Dijo que teníamos que contextualizar estas decisiones, es decir, el contexto. Dejando de lado las oficinas externas, en realidad tienen que ver con nuevos instrumentos normativos o tratados en diversos ámbitos de la OMPI. Parece que en estos momentos los Estados miembros no están dispuestos a avanzar. Y cuando decimos dispuestos a avanzar, dispuestos a negociar para llegar a una solución de compromiso. Ahora casi todos los grupos regionales se están manteniendo en sus posturas iniciales y por varias razones, posiblemente muy buenas, en estos momentos han decidido no hacer ningún tipo de concesión que pudiera permitir avanzar a estos instrumentos. Y lo que dijo, y le cito, es que encontramos que casi todas las faltas de decisiones están relacionadas con el programa normativo de la organización. Así que insto a todas las delegaciones a que reflexionen sobre nuestro programa normativo y a que reflexionen en concreto acerca de dónde quieren llevar la cooperación multilateral en el ámbito normativo. Y esto es algo que tenemos que hacer en el ámbito de los derechos de autor. Especialmente estamos terminando un periodo durante el cual hemos llegado a 2 acuerdos normativos en derechos de autor, sí, limitados, pero aún así, tratados internacionales con un consenso muy amplio entre los Estados miembros. En el caso del Tratado de Pekín, costó muchos años, hubo una conferencia diplomática que fracasó en el año 2000 y, por último, resolvimos estas cuestiones sobre la transferencia de los derechos de intérpretes a productores que no conseguimos hasta el 2012. Pueden llevar su tiempo estas cuestiones. Ahora bien, ¿qué tiene ante sí la Comisión Permanente? Hay varias cuestiones que tenemos que estudiar. Nuestra agenda como comisión la fija la comisión. Incluye esta cuestión de la protección, de la difusión de difusión y las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, para instituciones de investigación y académicas y para personas con otras discapacidades, además de las discapacidades visuales. Como comisión permanente se nos permite reunirnos sin decisión específica de la Asamblea General para poder reunirnos, lo cual no es necesariamente el caso para las demás comisiones, pero para la nuestra sí.
tenemos también mandatos sobre un par de cuestiones que no han todavía caducado, porque en una sí está en cuestión, pero en cuanto a la difusión tenemos lo que llamamos un mandato abierto, sin fecha de caducidad, cuando se instituyó y se nos instruyó a que trabajáramos para llegar a un único texto propuesto para un tratado para la posterior convocatoria de la conferencia diplomática. En cuanto a las excepciones y limitaciones, un tema de este año era la fecha límite para informar a la comisión, a las asambleas permanentes, pero la comisión permanente no pudo llegar a ninguna conclusión. En cambio, en la cuestión de educación, el informe en el programa de trabajo para la comisión es el año que viene, así que nos queda un año para todavía llegar a un acuerdo sobre las recomendaciones. Otro ámbito en el que se han establecido programas de trabajo tiene que ver con el presupuesto. Los recursos presupuestarios de la OMPI se asignan a toda la organización. Y estos documentos, que son bastante voluminosos, describen todos los programas propuestos para los años venideros. Y este documento sobre el presupuesto ha sido ya aprobado por las asambleas de la OMPI, lo cual sugiere que por lo menos tenemos la autoridad y el permiso para proseguir con el trabajo que abarcan estos dos mandatos presupuestarios. Hay debates, discusiones en curso sobre cuestiones de gobernanza, un ámbito muy amplio que incluye todo tipo de detalles, como han de colocarse los miembros de los comités, con qué frecuencia han de reunirse, quién tiene autoridad para convocar las reuniones y para establecer los órdenes del día, también sobre la rotación de la presidencia y demás. En la conclusión de estas reuniones tenemos que llegar a una conclusión en el sentido de celebrar 2 reuniones de una semana al año con representantes de todos los Estados miembros para debatir temas sustantivos, en mi caso, derechos de autor y derechos conexos, pero también hay comités permanentes para marcas comerciales, por ejemplo. Si tenemos que apartarnos de este modelo y volver a un modelo que ya se utilizó anteriormente en la OMPI, es decir, utilizar comités de expertos que se convocan para recomendar una actuación u otra en campos concretos, para convocar este comité de expertos, lo haría la Asamblea General y tendría que haber un acuerdo sobre los resultados propuestos, es decir, un acuerdo sobre si el comité de expertos va a trabajar en el texto del tratado, en la ley modelo, en las directrices y principios o en otro tipo de instrumentos vinculantes o no vinculantes que pudieran ser resultado de las actividades de la OMPI. Este modelo, como dije, ya se ha utilizado en el pasado durante una época que conocemos como la época del desarrollo guiado, antes de los tratados sobre Internet y antes de que se adoptaran estos tratados de Internet y de derechos de autor. Se sugiere que es posible que volvamos a este periodo de desarrollo y reflexión guiados sin tener que alcanzar necesariamente acuerdos en instrumentos jurídicos o tratados multilaterales internacionales vinculantes. En el Comité de Programación y Presupuestos se tratan muchos temas como este. Habrá debates a lo largo del año con diplomáticos que están en Ginebra en las misiones, que son los que se encargan del trabajo cotidiano como socios de la OMPI. A veces son cosas muy sencillas, como intentar definir la duración de las reuniones, asegurarse de que sean puntuales y que no acaben a las tantas. Son debates, discusiones en curso, aunque no esperamos unos resultados inmediatos. Mientras tanto, tendremos que saber cómo proseguir con nuestra labor. Para el Comité Permanente,
Hay una serie de necesidades urgentes. Necesitamos saberlo lo antes posible, puesto que la próxima reunión está planificada para el 8 al 12 de diciembre. Tenemos previsto celebrar esta reunión, pero antes queremos saber lo que quieren los Estados miembros sobre los puntos del orden del día, ya que no tenemos recomendaciones de la Asamblea General en cuanto a nuestra labor futura. No nos han orientado. Y ahora quiero hablar del Comité Permanente sobre el orden del día. Los principales temas, o más bien, quiero hablar del orden del día del Comité Permanente. Las prioridades son la protección de las entidades de radiodifusión, las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, así como las limitaciones y excepciones para instituciones educativas o docentes y de investigación y personas con otras discapacidades. El tercer tema, por supuesto, está compuesto de 2 o 3 subtemas, pero es así como se confeccionó el plan de trabajo. Así que estos temas, por ahora, se consideran como parte de la misma categoría o del mismo subtema en el orden del día. El primer punto, como sabrán casi todos ustedes, ya que son expertos o se están convirtiendo en expertos en derechos de autor, es un tema que tiene que ver con derechos exclusivos, la ampliación de derechos exclusivos para entidades de radiodifusión y actualizar estos derechos para la era digital. Los otros 2 temas están relacionados con excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos. Y la cuestión clave que hemos visto tanto en el comité y que vimos también en la Asamblea es el desacuerdo entre los Estados miembros sobre si el comité debiera o no tratar todos estos temas y dedicarles el mismo tiempo. Derechos exclusivos y limitaciones y exclusiones. Muchos piensan que esta es la manera de desarrollar un sistema de protección de derechos equilibrado. Sin embargo, otros piensan que algunos de estos temas debieran ser prioritarios. La protección de los derechos exclusivos, según algunos, es el principal objetivo o misión del comité, pero también está la opinión de que el tema de la radiodifusión es un tema que se ha debatido durante más tiempo, está más maduro, el texto sobre este tema está más completo y, por tanto, a lo mejor necesita menos tiempo. Otros piensan que hay que prestarle igual atención a las limitaciones y excepciones y nos dicen que, sobre todo para los países en desarrollo, este es un ámbito del derecho que realmente no está del todo desarrollado y no se ha armonizado a nivel internacional, y que a largo plazo se dedica mucho más tiempo a los derechos exclusivos y, por tanto, debiéramos dedicar más tiempo a las limitaciones y excepciones para equilibrar la cosa. Algunos países en desarrollo han dicho asimismo que las limitaciones y excepciones realmente, en la actualidad, constituyen la prioridad más importante en la agenda de derechos de autor. Así que vamos a pasar revista a cada uno de estos temas uno a uno. Protección de las entidades de radiodifusión, un tema que, como he dicho, lleva formando parte de nuestro orden del día durante muchos años, de nuestra agenda normativa. Y quiero recalcar que hubo una reunión paralela durante las asambleas que se centró en el vínculo entre la radiodifusión y los acontecimientos deportivos de importancia, ya que una de las principales demandas en el ámbito de la protección de los radiodifusores las plantean aquellos que afirman que la piratería está socavando el valor económico de los principales acontecimientos o competiciones deportivos, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Cuando se suscriben acuerdos para patrocinar o actuar de anfitrión de competiciones deportivas con vistas a vender los derechos de retransmisión televisiva a varios mercados para recuperar los considerables costes de ser anfitriones de estos eventos, y si luego la señal se piratea sin que nadie pague por ello, esto está socavando todo el sistema. Y esto no solamente se refiere además a grandes competiciones deportivas, sino a todos los acontecimientos deportivos que se televisan. ARIPI
es la Alianza Iberoamericana de Radiodifusores y ha expresado mucha preocupación sobre la propiedad intelectual. Han hecho actividades de lobbying recientemente para el Tratado de Radiodifusión en la OMPI y oímos a todo tipo de oradores de España y de Latinoamérica. Se trata de una coalición que reúne a representantes de los derechohabientes y representantes de otras partes interesadas en países desarrollados y en desarrollo que trabajan en colaboración para presentar su caso a los Estados miembros, intentándoles convencer de que hace falta suscribir un tratado. En lo que se refiere a la radiodifusión, como dije anteriormente, tenemos un mandato que se remonta al 2007 para negociar y concluir un tratado sobre la protección de las entidades de radiodifusión, incluidas las organizaciones de difusión por cable. El ámbito del tratado se limitaría a la protección de organizaciones de difusión por cable y de radiodifusión en el sentido tradicional de la palabra. El Comité Permanente sobre Derechos de Autor debiera acordar y finalizar un abordaje basado en las señales, los objetivos, el ámbito específico y el objeto de protección. Este es el mandato que nos dieron en el 2007 cuando hubo un intento de convocar una conferencia diplomática, aunque luego se vio que no había un acuerdo básico sobre los elementos clave que tiene que incluir un tratado. El tratado intentaría ampliar las protecciones que son muy limitadas en el Convenio de Roma, la convención o la protección de la que disfrutan los radiodifusores, y actualizar esta protección en línea con la era digital. Hay una serie, sin embargo, de Estados miembros que piensan que debiera centrarse la atención en las organizaciones tradicionales de radiodifusión y difusión por cable, y que no debiéramos necesariamente plantearnos la ampliación de la protección para incluir actividades que se producen en Internet, como streaming, sin ampliar la protección a los radiodifusores que utilizan únicamente Internet. Otros piensan que si vamos a actualizar la protección, debiéramos brindársela tanto a difusores tradicionales como a nuevas tecnologías y nuevos actores en el sistema. Incluso hay un debate a la hora de definir lo que es un radiodifusor o un difusor por cable desde una perspectiva tradicional. Los difusores por cable son los que ofrecen programa por cable y los radiodifusores por el aire. Si esto es el caso, ¿qué pasa con la radiodifusión por Internet? ¿La protección va a limitarse a la radiodifusión por el aire o también va a incluir la difusión por Internet? No hay consenso en cuanto a la definición del ámbito de la protección. También hay diferencias significativas, no tanto en lo que se refiere al objeto de la protección. Todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a la señal de difusión, pero la señal está hecha de programación y aún así hay un gran interés de asegurarse de que el tratado no interfiera con los derechos de la programación que lleva estas señales, sino que se centre únicamente en la señal. Hay muchos Estados miembros que quieren entender realmente lo que significa esto antes de dar otro paso hacia adelante. Va a ser una situación en la que los radiodifusores, por ejemplo, si les preocupa la piratería en un país concreto, puedan tomar medidas urgentes o medidas radicales por su cuenta o riesgo propio, o van a tener que obtener la autorización de los propietarios del contenido. En algunas ocasiones el radiodifusor también es propietario del contenido, pero en otras muchas situaciones la señal está compuesta de programas múltiples en los que hay evidentemente muchos derechohabientes y partes implicadas. Estas son preguntas que siguen sin respuesta y que explican el desacuerdo. En lo que se refiere a los objetivos, se ha debatido largo y tendido de si se trata realmente de un tratado antipiratería. Otros piensan que si es para proteger las difusiones deportivas, ¿por qué no centrarnos en un tratado para este tipo de radiodifusiones y no hablar de otras?
En el 2007 es así como se definió la labor y la misión del comité. En el 2005, la Asamblea General orientó al comité permanente a desarrollar un texto sobre la conveniencia de convocar una conferencia diplomática en 2014. Evidentemente no se ha celebrado tal conferencia ni está previsto celebrarla casi a finales del año. En una situación en la que tenemos un mandato más reciente que repite las instrucciones del 2007, aunque establece en este caso una fecha límite para completar el trabajo, resulta que no hemos completado el trabajo. Uno de los objetivos era intentar conseguir permiso de la Asamblea General para fijar otra fecha límite. En lo que se refiere a la radiodifusión, hay dos documentos de trabajo que son los más importantes. Antes era un texto único que incluía una serie de disposiciones con múltiples alternativas para cada una de ellas, pero ahora también hay un anexo bastante voluminoso con nuevas propuestas y comentarios que todavía no se han incorporado en el texto unificado o texto único. Hemos recibido asimismo una nueva propuesta de los países que denominamos países CASIS, es decir, o más bien los PECOS, los antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética. En su propuesta menciona el modelo con el que empezó el comité, una gran protección a los radiodifusores, con derechos exclusivos claramente definidos y una gran capacidad no solamente para combatir o luchar contra la piratería, sino también para ejercer los derechos exclusivos. Se ha llegado al acuerdo de que va a seguir redactándose el documento de trabajo que ha adoptado el comité, pero más tarde, más temprano, todo este material va a tener que unificarse en un texto que pueda ya presentarse a una conferencia diplomática, porque esté casi acabado, conferencia en la que podrán atarse cabos sueltos en un periodo de 2 semanas como mucho. Si quedan muchos cabos sueltos por resolver y no se piensa que sea posible llegar a un consenso, la conferencia diplomática será una conferencia fallida, cosa que nadie quiere ver. El comité ya fue testigo de una conferencia fallada de este tipo en el año 2000 y nadie quiere ver una repetición de estos fracasos. Estos son los temas que se abordan en cuanto a la radiodifusión: definición de la señal, definición de radiodifusión, definición de la transmisión, ámbito de aplicación, beneficiarios de la protección, tratamiento nacional, naturaleza de la protección para las entidades de radiodifusión, limitaciones y excepciones, duración de la protección, cifrado, información sobre gestión de derechos y medidas de protección tecnológica. Este es un ámbito donde ha habido muchísima controversia en los últimos años, la protección tecnológica. Hace 2 años creo que pasé revista a estos mismos temas y dije que para cada uno de ellos tenemos como mínimo 2 o 3 alternativas, propuestas alternativas, muchas de las cuales son totalmente distintas. Son lo contrario la una de la otra. No es cuestión de que haya una redacción ligeramente distinta, es que reflejan una filosofía, un enfoque totalmente distinto en ámbitos tan fundamentales como este es un tratado de derechos exclusivos, es un derecho o capacidad de prohibir ciertas actividades más que de concesión de derechos exclusivos. En las asambleas, la propuesta fue que la Asamblea General orientase y ordenase al comité permanente a proseguir con su labor activamente, teniendo en cuenta todos los documentos e información para preparar el terreno de forma que la próxima Asamblea General pueda hacer un inventario de los avances o progresos realizados o conseguidos y decidir convocar una conferencia diplomática en el año 2016. Esta propuesta fue sugerida inicialmente por la Secretaría como vía para llegar a un posible compromiso. Y esta propuesta fue adoptada por una serie de países del grupo africano: Sudáfrica, Nigeria, Senegal y Kenia. Todos ellos apoyaron esta propuesta, lo cual demostró que realmente la radiodifusión no es un tema
que divida a la Asamblea o que trace una línea entre países en desarrollo y países desarrollados. Hay intereses muy claros en los países en desarrollo, sobre todo en países interesados en actuar como anfitriones de grandes acontecimientos deportivos. Hay un gran interés por este tipo de protección. Por ejemplo, países donde se han celebrado las Olimpiadas o campeonatos de fútbol han visto lo dañina que puede ser la piratería. También países latinoamericanos han trabajado denodadamente para que sus representantes hagan lo posible para conseguir esta protección. Y muchos Estados miembros están a favor de esta propuesta, aunque tradicionalmente este tratado se consideraba como un tratado que sobre todo apoyaban los países desarrollados. Hemos visto que en países en desarrollo hay bastante interés, aunque no en todos. Algunos que no están seguros de querer un tratado como este. Las empresas telefónicas y parecidas han expresado su preocupación sobre este tipo de tratado. Los Estados Unidos han ejercido muchísima presión para que el ámbito del tratado sea limitado. De esta forma piensan que se podrá conseguir un consenso en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. Algunos países europeos comparten esta perspectiva, aunque en términos generales la Unión Europea apoya bastante este tratado. Pasando a nuestro siguiente campo, limitaciones y excepciones, como he dicho antes, tenemos estos subtemas. Y en cuanto a las limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, en el 2012 la la Asamblea General encargó al Comité Permanente que ideara recomendaciones para un instrumento o instrumentos internacionales, tratado, recomendación, ley modelo, recomendación conjunta u otro formato para las limitaciones y excepciones para las bibliotecas. Se suponía que el comité tenía que haber hecho las recomendaciones para esta reunión de las asambleas que se acaba de producir, pero el comité no pudo ponerse de acuerdo en las recomendaciones, en parte porque las cuestiones son muy complejas y no ha habido el tiempo necesario para estudiarlas debidamente, pero también ha sido porque algunos representantes de Estados miembros, sobre todo del Grupo B, el Grupo B es el país de los grupos desarrollados, no se llama así, se llama el Grupo B porque se reúne en la Sala B, en la OMPI, y por eso se le llama Grupo B. Muchos miembros del Grupo B, no todos, quieren la opción de quitar el tratado potencial de la mesa. Creen que es importante y que hay que estudiar las limitaciones nacionales para beneficiar a las bibliotecas y a los archivos en su trabajo, pero que no hace falta para ello tener un tratado internacional. Y uno de sus principales objeciones, sobre todo en el Convenio de Berna y otros instrumentos subsiguientes de derechos de autor, se adaptaron a las circunstancias nacionales precisas. No estaban diseñados para su armonización en todos los estados, para crear un nivel equiparable de excepción que estuviera de acuerdo con los derechos exclusivos armonizados. Y en lo que quieren volver a centrarse es en las nacionales excepciones y limitaciones nacionales, intercambio de experiencias, adoptar algún tipo de código de buenas prácticas, pero dejando claro que el tratado ya no es opción válida. La opinión de algunos de esos Estados miembros es que, dado que el comité no cumplió con el plazo para presentar las recomendaciones, este texto del 2012 ya no es el principio rector para el debate sobre las limitaciones y excepciones para las bibliotecas, con lo cual todo el debate sobre cuál debe ser el resultado vuelve a reabrirse. Otros estados dicen que en absoluto, que no haber cumplido con el plazo es algo cotidiano en la OMPI, y eso puedo decir yo que es así. Y porque no se haya cumplido con el plazo no significa que el resto de el mandato, tal como se llama, el mandato al comité, desaparezca.
La respuesta habitual ahí en la OMPI es, y ha sido el caso aquí también, y se ha hecho, por ejemplo, con la radiodifusión, es fijar un nuevo plazo. Y esa fue la propuesta que hizo el secretariado en relación con las limitaciones y excepciones para las bibliotecas. Un nuevo plazo para el año que viene. En las conversaciones informales, durante las negociaciones informales durante las asambleas para intentar llegar a un texto que pueda aprobar el comité para que el comité a su vez tenga instrucciones claras para el año subsiguiente, quedó claro que la situación en relación al mandato no iba a quedar aclarada por un acuerdo de consenso. Nuestro facilitador, que ahora también es el presidente, Martín Moscoso de Perú, decidió tener una ambigüedad constructiva, un texto que permitiera a todas las partes incluir sus preocupaciones y argumentos en la siguiente ronda, que volvería al comité permanente. Pero al final tampoco fue posible, porque no fue aceptado ni por los representantes de los países en desarrollo ni por los representantes del Grupo B. Asimismo, los representantes de los países en desarrollo tampoco querían avanzar con el texto del Tratado de Radiodifusión, con el que se había avanzado mucho, aunque había detalles por resolver, y el comité, sin embargo, ya estaba para trabajar hacia una conferencia diplomática en el 2016, pero para muchos países eso solo podía producirse si también podíamos llegar a una decisión sobre esta cuestión de las bibliotecas y archivos y el futuro mandato de esa negociación. Para que quede claro, nadie dice que haya decisión para tener un tratado sobre las bibliotecas y los archivos, pero algunos países dicen que no es opción. Otros países creen que tenemos que seguir avanzando con todas estas opciones, desarrollar los principios de los que estamos hablando y después pensar en qué tipo de instrumento es el más apropiado para encarnarlos. Al final, dado que no pudimos llegar a un acuerdo sobre cómo lidiar con las limitaciones y excepciones, tampoco pudimos llegar a un acuerdo sobre cómo podíamos avanzar con las organizaciones de radiodifusión. En cuanto a las bibliotecas, sí que hay un documento de trabajo que ha sido adoptado por el Comité Permanente. Recientemente, además, los Estados Unidos presentaron principios y objetivos, algo que se asemeja más a lo que ellos creen que tiene que ser el producto de trabajo del comité, para que lo estudiáramos. Cuestiones pendientes y en marcha. ¿Qué formato adoptarán los instrumentos? Ya lo he mencionado. ¿Qué documentos tenemos que usar como base? Cuando volvamos en diciembre, ¿tenemos que empezar con el documento de principios y objetivos o el documento de trabajo aprobado por el comité que incluye tanto propuestas de texto para un tratado, así como experiencias nacionales de otros Estados miembros? Además, porque hay un desacuerdo sobre dónde qué sitio deben ocupar en el documento las experiencias nacionales, porque parte están en el cuerpo del documento y parte están en el anexo, un documento, por lo tanto, muy desorganizado. Asimismo, hay propuestas para talleres regionales dirigidos a aclarar estas cuestiones. Esta idea ya se ha utilizado en el pasado con cuestiones de derecho de autor y pueden ser bastante eficaces, pero casi todos los Estados miembros dicen que primero quieren que se aclare cuál va a ser el resultado potencial, que si quieren un tratado, que es una opción, y si no quieren un tratado, que quede claro que no va a ser una opción antes de dar su visto bueno a los talleres. Kenneth Cruz hizo un trabajo sobre las limitaciones y excepciones para bibliotecas en todos los Estados miembros, que ya tiene 10 años y está un poco desfasado, 8 años, y habrá una actualización de ese estudio en el próximo comité permanente. Es un documento de hechos que no hace más que enumerar todas las excepciones.
no hace sino demostrar que todos los Estados miembros tienen algún tipo de excepción o limitación en beneficio de las bibliotecas, y demuestra también que tienen muchísimos detalles sobre qué utilizan, usos digitales de material, muchas cuestiones que salen a la luz también, al mismo tiempo que hay una idea general de que hay que protegerlo. Por otro lado, también hay un debate sobre si este trabajo está basado en un texto. Para muchos países y mucha gente esto significa que es de cara a un tratado. Si estás a favor de un tratado, apoyarás este trabajo basado en un texto, pero si no quieres un tratado, no querrás esa descripción, aunque los que proponen este término dicen que es trabajar sobre cualquier texto. No significa que estás trabajando sobre un tratado, porque si estuvieras preparándote para un tratado, dirías trabajo basado en un tratado. Estos son todos los temas incluidos en el documento previsto o propuesto para bibliotecas y archivos. Y aunque algunos son muy evidentes y muy concretos para los archivos, pues la conservación como objetivo, y eso quizás pudiera lograr un acuerdo universal que las bibliotecas y archivos deberían poder, sin permiso explícito de los derechohabientes, poder conservar los materiales para sus colecciones. Pero si uno va más allá de eso, la cosa se complica. Asimismo, quería recalcar que algunos de estos campos son muy amplios, contratos o limitaciones de responsabilidades y también los sistemas de depósito. Hay un debate, iba a decir pelea, acerca de si estos temas han de incluirse en ningún documento que establezca algún tipo de principios, ya sean de forma vinculante o no, en las actividades aplicables a las bibliotecas. Esta es una lista de los temas incluidos en los documentos de los objetivos y principios de los Estados Unidos, que es una lista más breve, evidentemente. En cuanto a las otras grandes limitaciones y excepciones, ya he demostrado que no hay acuerdo para seguir, pero sí hay acuerdo sobre su importancia y que debe estar incluido en la agenda. En cuanto a la educación, instituciones de investigación y educación, es un tema amplísimo que muchos países en desarrollo dicen que es el más importante de la agenda del Comité Permanente en lo que se refiere a sus propios intereses. El mandato del 2012, y aquí está muy claro, llevar a cabo un trabajo basado en texto para preparar un documento, haciendo un listado de todos los tipos de listado, ley modelo, recomendación, etcétera, con un objetivo de entregar las fechas para la sesión 30ª del Comité Permanente, es decir, en otras palabras, para las siguientes asambleas generales. Pero esto no se ha debatido tanto en el comité. En nuestro tiempo se ha dividido igualmente entre la radiodifusión y limitación y excepciones, como 2 días y medio para cada, y casi no pudimos ni acabar el tema de las bibliotecas y nunca podemos debatir otras cuestiones. Sí tenemos un documento provisional de trabajo que el comité no ha decidido adoptar como su documento formal de trabajo. También hay otros objetivos y principios propuestos por los Estados Unidos. El documento de trabajo tiene 61 páginas. Es aún menos cohesionado que el trabajo que el documento de las bibliotecas. Ni siquiera los temas se pueden enumerar con esa claridad. Se ha hecho incluye una propuesta de tratado del grupo africano de antes de terminar el tratado para los ciegos y las personas con impedimentos visuales, a lo que llaman el enfoque holístico de limitaciones y excepciones de forma amplia. En su opinión,
Casi todas las disposiciones de ese proyecto de tratado entran bajo el apartado de educación e investigación. Seguramente no de forma tan limitada como las excepciones y limitaciones para en beneficio de las instituciones de investigación y educación, así que el texto es quizá más amplio. También en este documento hay comentarios realizados por los Estados miembros sobre sus experiencias nacionales o sobre el tema en general, y una vez más nos encontramos con esa división de que hay comentarios en el texto porque algunos textos quieren que se trate como equivalente a un texto post-tratado, y los que quieren un tratado son contrarios a ello, quieren que se incluya en un anexo con sus experiencias nacionales, pero que no están a favor del tratado. No está claro. Y una vez más, y por los mismos motivos, hemos propuesto al comité que la presidencia nos proponga un nuevo documento o un nuevo proyecto, pero no se sabe todavía cuál será el objetivo. Se fija un nuevo plazo, fin del 2015. Las asambleas tendrán 10 días de trabajo para definir y aclarar. La mitad del tiempo se dedicará a radiodifusión, la otra mitad a limitaciones y excepciones, incluidas las bibliotecas y la educación. Así que si vamos a debatir todas estas cuestiones en un documento de 61 páginas, no tenemos tiempo para hacerlo. Actualmente no parece que haya demanda o interés en reuniones especiales dedicadas a temas concretos. Los hemos tenido en el pasado para la radiodifusión, para poder terminar el texto del tratado sobre el tratado en beneficio de los ciegos y las personas con discapacidades visuales. Ahora dicen que tenemos demasiadas reuniones ya y que no tenemos que tener reuniones adicionales si no sabemos exactamente cuál va a ser su objetivo. Lo que estamos haciendo aquí es hacer una petición de propuestas en... Debería volver atrás. Para educación e investigación hubo estudios regionales sobre las limitaciones y excepciones en cada región, y nos harán una actualización en el 2015 porque ha pasado bastante tiempo desde que se hizo y varios Estados miembros tienen nueva legislación sobre copyright. En cuanto a otras discapacidades, casi no ha habido tiempo para debatirlo, pero hay también mucha controversia acerca de qué incluye, qué discapacidades se solapan en alguna manera con copyright, con derechos de autor. Probablemente no las haya, y hay algunos Estados miembros que no saben si habrá algo en discapacidades en su derecho de capacidad. Algunas tendrán limitaciones y excepciones sin disposiciones específicas. Otras tienen disposiciones en beneficio de personas con problemas auditivos o personas que son tanto sordas como ciegas, pero otros lo hacen bajo su ley de comunicación o en un código especial sobre discapacidades y derechos humanos que no está en nada relacionado con la ley sobre copyright. Y hay que entender qué hay en cada Estado miembro antes de poder proponer un programa de trabajo sensato. Hay un campo que hemos identificado por su interés potencial, que es el subtitulado para las personas que son o sordas o tienen problemas auditivos. Hay muchas iniciativas, puede que conozcan alguna, sobre donde no hay subtitulado en absoluto para determinadas obras o en determinado idioma, para que haya crowdsourcing o que haya stream de
diferentes subtítulos para que haya cooperación entre diversas jurisdicciones, lo cual es magnífico desde un punto de vista humanitario, pero muy confuso desde el punto de vista de derechos de autor, que no queda definido si es que llega a haber intereses de copyright afectados, y si se ven afectados no está claro de en qué manera. A veces está la traducción, a veces son problemas de traducción, es una adaptación, no es ninguna de las dos, es otra cosa. ¿Qué es lo que tienes? Si tienes un texto escrito subtitulado para una programación sin el consentimiento del creador o autor original o sin el consentimiento del derecho habiente. Este es un campo en el que la práctica y las iniciativas van muy por delante de los esfuerzos para intentar dilucidar qué tipo de ley es la aplicable en este campo. Es de gran interés para las personas con problemas auditivos. Tuvimos una reunión en paralelo, seminarios que tenemos sobre temas concretos. Tuvimos un seminario en paralelo para que los Estados miembros pudieran empezar a familiarizarse con los problemas principales de este campo. Este campo no es un campo en el que nadie pida un tratado, pero pensamos que se podía hacer un buen trabajo para saber qué excepciones existen, ofrecer también la oportunidad a los Estados miembros que quieran aprobar excepciones, darles ayuda si la quieren y ofrecer experiencias sobre cómo lidiar con esta cuestión de los subtítulos especiales. Así que muy brevemente, un informe del Consorcio de Libros Accesibles. Es un proyecto de la OMPI que está bajo los auspicios del Comité Permanente. Fue lanzado oficialmente en junio del 2014 para hacer de lo que había sido un proyecto piloto algo más formal, para que hubiera obras impresas accesibles a las personas con problemas visuales, y se ha convertido en una actividad OMPI permanente ya, y lo lanzamos de forma oficial. Y los proyectos de este abecedario, como lo llamamos, es fortalecimiento institucional para ayudar a mejorar esas destrezas técnicas. Aquí nos asociamos con muchos países que dan sus fondos y su confianza a la OMPI para determinados proyectos. Y este es uno de esos proyectos que encaja a menudo muy bien con los objetivos de los países que dan esos fondos. Ahora mismo hay muchísima demanda, muchísimos países que necesitan ayuda para conseguir esos sistemas que les permitan ofrecer las obras en formatos especiales. Pero en muchos casos o no tienen recursos o no hay mucha tecnología disponible en los países. Cada caso tiene que estudiarse individualmente. Tenemos muchos proyectos piloto para ver si podemos conseguir un enfoque más globalizado al respecto. También tenemos un proyecto sobre la edición inclusiva para intentar incrementar el número de obras que se creen accesibles, sobre todo libros electrónicos en formato digital, que sean accesibles desde el principio. No hace falta una limitación ni una excepción para crear este tipo de obras. Muchas organizaciones internacionales de ciegos han dicho que su objetivo en última instancia es disfrutar del mismo libro al mismo precio, en el mismo momento que los videntes. El precio de ajustarse en función de la situación económica del país donde esté disponible el libro. Luego tenemos el proyecto Tiger, que es una base de datos de libros accesibles que contiene bastante información, aunque no es muy fácil interpretarla. No es que tengamos los libros, lo que tenemos es información sobre estos libros accesibles. Es un proyecto que tenemos previsto ampliar para que haya una cámara central de compensación a donde puedan acudir las personas con discapacidades visuales para saber dónde conseguir los libros que les interesan. Volviendo otra vez al Comité Permanente, hemos también debatido largo y tendido, aunque no teníamos tiempo para debatirlos, una serie de propuestas, añadir puntos a nuestra agenda. Algunos llevan ahí más de 10 años.
Y por supuesto, el mundo de los derechos de autor, mientras tanto, ha evolucionado muy rápidamente. Los derechos de autor para la reventa propuestos por Senegal y otros países africanos, apoyados por Francia y otros países europeos, la propuesta era incluir este tema en la agenda o en el orden del día con el objetivo de, en última instancia, adoptar el tratado con estas disposiciones aplicables en todos los Estados miembros y armonizar los tratados que se utilizan en los 60 y tantos países que ya tienen disposiciones de este tipo. También se ha planteado la posibilidad de incluir temas sin un objetivo normativo, licencias, gestión colectiva y demás. También hemos hablado de otros temas que podrían incorporarse. Algunos Estados miembros piensan que tendríamos que centrarnos más en licencias o gestión colectiva para que los derechos de autor funcionen, sobre todo en los países desarrollados, que de esta forma verán las ventajas económicas que esto supone y, por tanto, estarán más dispuestos a fomentar estas industrias. También se ha propuesto incluir las obras huérfanas y se ha pedido un procedimiento para elegir temas de discusión una vez que el comité salga del bache en el que se encuentra, que yo creo es algo que se producirá a muchos Estados miembros. Quedaron bastante sorprendidos con el resultado de las asambleas y se comprometieron a hacer todo lo posible para avanzar. Yo pienso entonces que el comité seguirá avanzando y realizando su trabajo después de estos baches que hemos experimentado. La verdad es que llevo bastante tiempo hablando y estaría bien que hubiera tiempo para las preguntas. Quiero mencionar, no obstante, antes el hecho de que también estamos inmersos en otro trabajo o labor normativa. Mi división actúa como custodia de los tratados existentes de la OMPI, incluido el Convenio de Roma, el de Berna, el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI y el Tratado de Ejecución y Fonogramas de la OMPI. Tenemos 150 Estados miembros. Muchos se han adherido al convenio de Berna, otros no tienen legislación de copyright y no son parte de este convenio. Sin embargo, hay un número parecido de países que se han adherido al convenio de Roma, al convenio de la OMPI de derechos de autor y al convenio de la OMPI de ejecución y fonogramas, menos de los que se han adherido al convenio de Berna. Así que nosotros animamos a los Estados miembros a adherirse a estos tratados, puesto que en algunos casos hay que actualizar legislación de copyright que es bastante anticuada y que se remonta a la era colonial. Y sin embargo, a pesar de todos los cambios producidos desde entonces, leyes que entraron en vigor hace casi un siglo siguen en vigor. Es decir, hay muchas situaciones en las que es necesario actualizar la legislación. Aunque la situación no sea tan extrema, hay países que tienen que actualizar su legislación en línea con la era digital antes de poder formar parte de estos convenios. También estamos trabajando en dos nuevos tratados que he mencionado un par de veces. Tengo una colega, Heidi Baum, que va a dar una presentación a finales de año sobre este tema, así que no voy a dedicarle demasiado tiempo a describir las disposiciones de estos tratados. Diré, no obstante, que en ambos casos es bastante posible que estos tratados entren en vigor. Lo que ocurre en la conferencia diplomática es que el texto de los tratados se adopta por parte de cada uno de los Estados miembros y luego en la conferencia o un año después pueden optar por firmar el tratado, lo cual indica su compromiso no vinculante de respetar los principios del tratado y, en última instancia, convertirse en partes obligadas por el tratado, es decir, aceptar el tratado de forma vinculante. Y luego, entre otros países, la práctica es presentar un documento indicando que están
obligados por el tratado, que consideran vinculante. Hay de haber un número mínimo de países que presenten este documento para que el tratado pueda entrar en vigor. En lo que se refiere al Tratado de Pekín sobre ejecuciones audiovisuales, tenemos 71 firmas y hasta ahora 5 ratificaciones. Necesitamos 30 como mínimo para que el tratado pueda entrar en vigor. Vienen de países muy distintos como Botswana, China, Japón, Eslovaquia y Siria. Hay otros países que están pensándoselo. Este es un ámbito en el que con frecuencia es necesario prestar asistencia bastante técnica para revisar su legislación y leyes de copyright, a ver si son necesarios cambios para que entren en vigor las disposiciones del tratado. En cuanto al Tratado de Marrakech, hemos recibido 80 firmas y 2 ratificaciones. En este caso hacen falta un mínimo de 20 para que el tratado entre en vigor. Los Estados miembros han aludido a las implicaciones del tratado en el ámbito de los derechos humanos. Es por ello que tenemos un número mínimo más bajo. Salvador y la India lo han ratificado. Varios países nos han dicho que van a depositar este instrumento vinculante pronto, aunque el tratado se adoptó un año después de la adopción del de Pekín, quizás porque hacen falta menos partidarios para que entrara en vigor. Este tratado entró antes en vigor que el de Pekín, o entrará antes en vigor que el de Pekín. En cualquier caso, no voy a pasar revista, no voy a describir en detalle todas estas disposiciones, porque, como he dicho, hay otra conferencia prevista que tendrá en cuenta estas cosas. Estas son actividades para implantación y rectificación de tratados. Organizamos seminarios regionales. Cuando estamos trabajando en el ámbito de la ratificación e implantación de tratado, es siempre cuando los Estados miembros han expresado interés por hacerlo. Nunca tenemos que actuar por cuenta propia. Nunca decimos necesitamos un tratado sobre este tema y vamos a empezar a fomentarlo. Se supone que tenemos que ser neutrales. También ofrecemos apoyo en el campo legislativo. En la actualidad tenemos capacidad de prestar 10 ayudas o asistencia de este tipo al año, aunque recibimos muchas más peticiones. Sabemos que hay muchos países interesados en nuestra asesoría jurídica, aunque no tenemos suficientes recursos para abordar todos estos proyectos. Al mismo tiempo, estamos contemplando posibilidades o nuestras posibilidades y recursos para poder ofrecer más apoyo. No queremos ser el factor que retrase la implantación de nuevos tratados en caso de que los países nos soliciten asistencia jurídica para actualizar su legislación, lo cual aceleraría la entrada en vigor del tratado. Y con esto concluyo. Ya he tratado de bastantes temas de distinta índole. Estaré encantada de responder las preguntas que tengan ustedes. Si es que las tienen, quería revisar la situación, pasar revista a la situación de la OMPI en la actualidad en lo que se refiere a la agenda normativa sobre derechos de autor y derechos conexos y los problemas más frecuentes que tenemos que resolver en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Ha sido, normalmente cuando hay un conferenciante todo el mundo lo alaba, ¿no? Y le da el agradecimiento. En este caso, el agradecimiento es sincero, te lo juro, porque hemos recibido mucha información, pero sobre todo ha venido del conocimiento. Y lo mejor es tener una información que proviene del conocimiento. Yo es la primera vez que no he podido asistir a la Asamblea General de los Estados Miembros desde el año 1992. Por un lado, porque la sociedad de gestión, gracias a nuestro Ministerio de Cultura y al Gobierno, nos están ahogando económicamente. Y estamos, bueno, pues contando los euros y dedicándolos. Y al mismo tiempo, como el Instituto de Autor había preparado esta conferencia, digo, ¿para qué voy a ir? Si Michelle me lo va a decir todo y además desde el profundo conocimiento de lo que ocurre en los pasillos, etcétera, etcétera. Desde luego, quiero también felicitaros por la espléndida sede, con lo cual la ONG ya vamos a poder tener nuestros pupitres para colocar ordenadores y no tener que comprar voluntades con camisetas del Real Madrid para adquirir los sitios adecuados, ¿no? Es una broma, ¿eh?
Por otra parte, te querría también decir que, sinceramente, el comité previsto para diciembre, el SSR de diciembre, ante todo lo que nos has explicado, bueno, Martín Moscoso y tú, no sé qué va a pasar, porque si antes teníamos más o menos algunas líneas definidas, ahora toda esta arquitectura se está modificando, etcétera, etcétera. ¿Cree realmente que ese comité va a avanzar lo suficiente? Me imagino que será en radiodifusores, que los lobbies de presión que están allí deseándolo tener, va a llegar a alguna conclusión, va a haber nuevos comités en el 2015, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta. La otra pregunta, el CIG, el Comité Intergubernamental, que lleva folclore, recursos genéticos y conocimientos tradicionales, ¿tendrá alguna labor para el año 2015? ¿O quedará ahí como tantas cuestiones aparcadas? Y por último, sí desearía, si me diera alguna información, porque he visto que hay un programa de OMPI relativo a las entidades de gestión. Es un sistema muy moderno, técnico, en virtud del cual pretende que los países en vías de desarrollo fomentar la entidad de gestión, porque hace una declaración específica a OMPI diciendo que el único instrumento válido de protección de la propiedad intelectual desde el desarrollo de la misma son las entidades de gestión. Y estamos sufriendo unos ataques tremendos en todos los órdenes, sobre todo por grandes empresas multinacionales que no les interesa el pago de los derechos de autor. Entonces, esas son las tres preguntas y reiterarte la enhorabuena, ¿eh? En lo que se refiere a tus preguntas, tengo que decir lo siguiente. En algunos casos no lo sabemos todavía. Por ejemplo, la pregunta que me has hecho sobre el Comité Intergubernamental, el ICG. Como es un comité especial, no es un comité permanente, no lo olvidemos. Depende de las asambleas que han de autorizar su mandato y su programa de trabajo con frecuencia anual. Habiendo dicho esto, este comité tiene mucho trabajo que está realizando. Están ahora redactando 3 textos diferentes para acuerdos internacionales, uno en conocimientos tradicionales, otro en folclore y otro en expresiones culturales tradicionales. Muchos Estados miembros, sobre todo en países en desarrollo, aunque también en algunos países desarrollados, se considera esta labor como de gran prioridad. Y les gustaría que el comité llegase a resultados definitivos, preferiblemente a modo de tratado sobre estos temas. Ciertamente se ejercerá mucha presión para que este comité continúe con su trabajo. Una posibilidad, evidentemente esto tiene que analizarlo nuestro asesor jurídico y también hay que consultarlo todo con los Estados miembros, porque en última instancia la OMPI intenta siempre trabajar basándose en el consenso, más que en votaciones. Y en cierto sentido, independientemente de cuál sea el mandato técnico, los Estados miembros pueden cambiarlo y es necesario, por tanto, que exista un acuerdo sobre las líneas generales de trabajo. Yo creo que hablamos de un proceso bastante amplio que empezará la semana que viene con el sistema de coordinadores regionales que intentarán llegar a un acuerdo sobre las líneas de trabajo futuras, pero está claro que muchos países en desarrollo consideran que la continuación de la labor de este comité en el año 2015 es una de sus principales prioridades. Si no celebra una reunión, cosa poco probable, pero no imposible, sigue habiendo mucho trabajo relacionado con los temas de los que se encarga este comité, que tiene un personal asignado que seguirá encargándose de programas, seminarios, consultas regionales para difundir el conocimiento sobre estos tratados que se proponen y intentar conseguir un consenso entre los Estados miembros, pero en términos generales, este comité debiera reunirse por lo menos en una ocasión para emitir recomendaciones a la próxima asamblea, porque si no, tendríamos la misma situación al año siguiente. La asamblea tendría que aprobar el mandato y el programa de trabajo del comité, etcétera, etcétera. En lo que se refiere al comité permanente, el SCCR celebrará su reunión de diciembre, que es una de las reuniones aprobadas, entre otras, por la asamblea.
Y yo creo que no hay dudas de peso. En términos generales, los Estados miembros están de acuerdo en que los comités permanentes que tienen autoridad para establecer sus propias agendas pueden seguir celebrando sus reuniones, aunque no hayan recibido orientación alguna de las asambleas. Si leemos el párrafo de la decisión propuesta de la presidencia, se refería a tomar nota de la información que se presente. Aunque se adoptase este como punto mínimo de consenso, no proporciona demasiada orientación al comité. Aún así, el comité podría haber seguido trabajando. Los Estados miembros no están muy a favor de unos debates muy prolongados en el comité sobre los procedimientos, así que a no ser que resolvamos la cuestión o el problema de cómo asignar, cuánto tiempo asignar a cada tema, sobre todo en lo que se refiere al proyecto de limitaciones y excepciones, será imposible. Y si no podemos resolver esto con los coordinadores regionales, mientras tanto, es previsible que se celebren muy largas discusiones sobre estas cuestiones en la próxima reunión del comité. En lo que se refiere al Tratado de Protección de Radiodifusores, ciertamente parece, y me baso en las afirmaciones que se hicieron al principio de la Asamblea, parece que este tratado, si no un apoyo universal, disfruta de un apoyo bastante mayoritario, sobre todo en lo que se refiere al enfoque basado en señales. Así que yo no tiraría la toalla, no perdería la esperanza. Hemos llegado a un punto en el ciclo, como dijo nuestro director general, en el que los Estados miembros no les resulta fácil llegar a un consenso. Tienden entonces a centrarse en nuestro tema, donde sí pueden llegar a un acuerdo. La cuestión es saber cuánto durará este ciclo. Y está claro que los radiodifusores han expresado su frustración, y esto es comprensible, con la duración de este proceso, con cuánto se dilatan los debates y discusiones, pero al mismo tiempo hay Estados miembros que seguirían estando a favor de este proceso. Bien porque se lo piden sus entidades de radiodifusión o bien porque se lo piden otros actores clave en el proceso. Yo desde luego no apostaría a nada. El hecho de que este párrafo de decisión, donde se establece un objetivo y una fecha máxima o un plazo máximo en 2016, este párrafo va a dificultar todavía más la convocación de la convocatoria, de una conferencia diplomática en 2016, aunque esto sigue siendo una posibilidad si el comité decide seguir adelante con esta iniciativa en sus próximas 3 reuniones. Una vez que tengamos suficiente inercia, y parece que lo más probable será un tratado, acordaremos o habrá un acuerdo para celebrar reuniones adicionales para seguir refinando el texto del tratado. Pensábamos que lo íbamos a hacer en el 2014 para el Tratado de Radiodifusión, pero como esto no se ha producido, esperamos que se produzca. Mi opinión personal es que lo hará de aquí a 2 años. Luego has hablado también de las sociedades de gestión. Hay otro proyecto que lleva mi colega David Ouagadougou, que está en la división que se supone que revisa las actividades de la OMPI en sociedades de gestión, así como otras cuestiones de la infraestructura del copyright más técnicas. Y han lanzado un proyecto recientemente para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno en las sociedades de gestión. Y como has dicho, también en el pasado han ofrecido programas, software, programas informáticos a esas sociedades de gestión para que desarrollen la infraestructura para cobrar y distribuir esos royalties. A menudo se convierten en un trueno en los países, y sé que Francis Gurri ha dicho que en la era digital es la única manera de avanzar a la velocidad a la velocidad a la que se crean las obras y se lanzan. Por lo tanto, estamos plenamente comprometidos en la OMPI con ello.
Mi nombre es Beatriz Panadés, trabajo en VEGAP, es la Sociedad de Autores Plásticos de Creadores Visuales. En primer lugar, quiero agradecerle esta ponencia y agradecerle tener esta información de primera mano, que gracias al Instituto Autor podemos estar aquí disfrutando todos de todo su conocimiento, de toda la información. También quería manifestarle todo el interés que tiene el colectivo de las artes plásticas en este nuevo posible tratado sobre el droit de suite, sobre el resale right. Se ha trabajado mucho a través del marco de CISAC para que esto pudiera llevarse a cabo y está todo el colectivo con un gran interés en que esto pueda desarrollarse, porque realmente es un derecho que comenzó en Europa. En Estados Unidos ahora está en un momento en que quizá pueda legislarse y es muy importante que se extienda a todos los países. Y a raíz de ello, solo preguntarle si más o menos conoce cuál podría ser la agenda o cómo es el calendario para que este tratado empiece a trabajarse y cómo serían los siguientes pasos. Muchas gracias. Bien, entiendo que tiene que ver con el posible tratado sobre el SWIFT. Hasta este momento no ha habido ocasión de ponerlo en la agenda siquiera, por lo tanto queda un poco lejos el trabajo sobre el tratado. Pero en una reunión con ONGs que celebró el director a principios de este año, sí que dijo que era un tema en el que si había consenso y consentimiento de los Estados miembros, porque si vemos los tratados aprobados recientemente, son bastante limitados, fácilmente definidos, y este podría ser otro tema definido, limitado, específico, y lo cual facilita que se llegue a un acuerdo. Pero dicho esto, ni siquiera hemos llegado al acuerdo de incluir esto en la agenda, por lo tanto puede llevar su tiempo, pero debo decir que me ha impresionado mucho el grupo de los SAC de la comunidad de artistas gráficos y visuales. Han tenido eventos donde han traído a artistas para hablar de sus intereses personales, que creo yo que es la mejor manera de hacer llegar a los Estados miembros por qué importan estas cuestiones y por qué a la gente le importa. Traer a gente de verdad, artistas beneficiarios en artistas visuales, gráficos, etcétera, para que puedan explicar con sus propias palabras y en su propio contexto en todos los países desarrollados y en desarrollo, cuánto importa esto para ellos. Y eso lo tienen que hacer también en sus propios estados, para que sus delegados les apoyen allí si creen que debe abordarse de forma multilateral. Y hemos visto mucha organización y mucho trabajo, y eso nos ha impresionado mucho. No me sorprendería nada que hubiera más y entonces que avance esta cuestión y que se haga. Pero primero hay que hacer mucho trabajo pedagógico. En cuanto a la situación en Estados Unidos, has parecido optimista y yo no quiero empañar ese optimismo ni cuestionarlo, pero ha habido legislación propuesta en los derechos de autor visuales, pero conseguir que haya más de uno o dos congresistas que se interesen en esta cuestión y que se convierta en una prioridad es más difícil, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos políticos en Estados Unidos. Es muy difícil conseguir que los congresos se pongan de acuerdo sobre nada en absoluto, pero puede haber estados con mercados de arte y puede beneficiarles, pero dependiendo de la perspectiva puede haber quien diga que eso les beneficia o que no, según se mire, pero es un tema que no necesariamente te interesaría de primeras a cualquier parte del país, por lo tanto hay que hacer esa labor pedagógica que decía. Pero hay artistas visuales, gráficos de muchos campos de la vida, no solamente los pintores tradicionales, el equivalente moderno de estos artistas cuyas obras se venden ahora por miles de millones, sino intentar explicar cómo puede beneficiar esto a muchos artistas, siendo el argumento principal
similar que he escuchado en Estados Unidos, presentado, por supuesto, por las casas de subastas que dicen que este tipo de leyes distorsionarían los mercados del arte, pero lo interesante es que si se desarrolla este principio y se aprueba esta legislación en todos los mercados, sí que tendría un efecto legalizado. Yo creo que sí que hay cada vez una mayor sensibilización en Estados Unidos, eso está claro, y la US Copyright Office, la Oficina de Derechos de Autor estadounidense, ha expresado recientemente una actitud más neutra o incluso positiva de considerarla para la legislación, y lo cual es bueno porque el Congreso se basa mucho en lo que dice la Copyright Office, y en el pasado se han hecho recomendaciones diciendo que los Estados Unidos ya no estaban preparados para esta legislación, y ese ya no es el caso entre los expertos, ya no opinan eso. Bueno, es una manera muy larga de decir que quizá las cosas pinten un poco mejor en Estados Unidos, aunque no espero que se vaya a aprobar una legislación el año que viene. Pero con una visión a más largo plazo puede llegar ese momento. Bueno, sé que es tarde, pero hay que aprovechar que está aquí Michelle para preguntarle muchas cosas. Intentaré ser breve. Michelle, hemos podido ver, gracias a tu exposición, los temas que entran en la agenda en el Comité de Derechos de Autor. Entiendo, para mí sigue siendo un misterio por qué unos temas entran y se siguen y cuál es el criterio para descartar otros temas. Entiendo que es un voto que se produce. Igual nos puedes explicar un poco más ese proceso también de adopción de la agenda del Comité de Derechos de Autor. Pero a mí lo que me llama la atención es que en estos últimos años, y por la agenda que hay ahora mismo que nos has mostrado, hay casi más temas que están relacionados con las excepciones a los derechos de autor y las limitaciones que con el reconocimiento de los derechos. Y otro tema que me llama la atención es que parece que hay poco interés, o por lo menos no se ha llevado todavía a la agenda, la revisión de algunos tratados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los tratados OMPI del 96, que casi ya van a cumplir 20 años y que se aprobaron en un momento en el que Internet estaba dando sus primeros pasos, ¿no?, en una fase muy incipiente. Se ha desarrollado mucho el sector, el mercado online en estos años, y han surgido una serie de intermediarios que entonces ni siquiera podíamos imaginar que iban a operar. Entre los titulares de derechos hay una preocupación porque no hay una remuneración proporcional hoy en día. Igual voy muy rápido. No se produce una remuneración lo suficientemente adecuada a la aportación que hacen los titulares de derechos al desarrollo de la economía online, y que quizás la legislación que se ha desarrollado a partir de esos tratados OMPI del 96, tanto en Estados Unidos con la Digital Millennium Copyright Act como en Europa, debería de revisarse. Yo te quería preguntar si este debate se ha trasladado a la OMPI, si los Estados miembros están planteando esta cuestión, o si en absoluto es un tema del que tengáis constancia todavía que haya levantado algún interés por parte de algunos Estados miembros. Comenzaré por esto último. Las noticias del interés en estos temas de la remuneración para los creadores y los creadores que se puedan beneficiar de la economía de Internet sí que nos ha llegado, y hay mucho debate. Y cuando lo digo, yo en los Estados Unidos era muy consciente de ello, incluso antes de llegar a la OMPI, y ahora lo veo en un contexto mucho más amplio. Y como hemos dicho, la economía de hoy es una economía mucho más global, y con Internet y banda ancha en todas las partes del mundo va a ser incluso más global y más amplio en cuanto a lo que incluye. Pero en cuanto a la pregunta de si la OMPI va a coger esta cuestión y revisar los tratados del 96, no lo sé. En parte sé que los Estados miembros, en cuanto a la aplicación y la
rendición de cuentas de los intermediarios, que les gustaría que la OMPI haga trabajo sobre educación, fortalecimiento institucional, etcétera. Les parece muy bien, pero que no quieren que se haga trabajo normativo. Ahora bien, esto no quiere decir lo mismo que establecer y aclarar los derechos, ya sean exclusivos o por remuneración, para los creadores, pero sí tiende a mostrar que se duda a avanzar en ello en el contexto multilateral en relativo a los instrumentos normativos. Para algunos Estados miembros, por lo menos, parecen pensar que el mercado tiene que desarrollarse más todavía y que se desarrollen soluciones más orgánicas. Al mismo tiempo, hay otros que dicen que eso ya se ha puesto a prueba más que suficiente y que hay que colmar las carencias y vacíos y armonizar, porque esta es una economía que es multinacional y mundial, después de todo. Pero según vayan entrando los temas en la agenda del Comité Permanente, en concreto el SCCR, sí que quería aclarar. Has hablado de votación. Intentamos no votar. Es raro que votemos en la OMPI, excepto para la elección del director general, cuando sí se vota, es obligatoria. Pero a la gente le preocupa mucho cada vez que hay una llamada a votación. Yo he estado en varias circunstancias en que se ha producido y de pronto se llaman los embajadores y la gente que se vuelve a casa en Europa para pasar el fin de semana se le llama para que vuelva. Se cree y se otorga gran valor a trabajar por consenso y que no haya votos divididos sobre temas concretos. Un motivo para ello es que no todos los participantes en los debates tienen derecho a votar. Muchos contribuyen a la OMPI, pero algunos pueden no tener voto, aunque sean miembros de los tratados, etcétera. Entonces, no por escuchar una opinión o las opiniones puede saberse cuál es el resultado final de una votación, y ese puede ser un motivo práctico por el cual no seguimos el método de la votación. El esfuerzo se hace en trabajar por consenso. Lo que significa esto en la práctica es que hay negociaciones informales entre las sesiones formales del Comité Permanente, a menudo convocadas por la OMPI, pero los participantes principales son los coordinadores regionales. Hay 7 grupos regionales que trabajan como bloques, que no tienen por qué llegar a un acuerdo, pero que sí que lo hacen a menudo y llegan a un punto en el que un coordinador diplomático de una de las misiones que les coordine durante un año, por ejemplo, y que actúe de portavoz después de representar adecuadamente, después de un año, su opinión. Después convocamos a los coordinadores regionales, los escuchamos. Los países desarrollados tienen uno, el grupo africano, Pacífico, Asia, latinoamericano, Caribe, Europa Central y los Bálticos, los países del CEI. Esos grupos y sus representantes son convocados para trabajar, para escucharles, no solamente en relación con los derechos de autor, porque ahí hay preocupaciones que ya he mencionado, sino que hay mucho trabajo por hacer. Tenían que negociar todas esas cuestiones de buen gobierno y todo esto. Y en cuanto al Comité Permanente, hablamos con los coordinadores, les decimos que existen sugerencias para incluir cuestiones en la agenda y el umbral es, ¿quieren considerarlo ahora? Y a menudo nos dicen, bueno, es que ni siquiera podemos con la agenda que tenemos ahora, no podemos añadir más temas. O empiezan a decir que hay que dejarlos de lado durante un tiempo, que se vayan filtrando solos, que la gente puede no estar preparada para eso y ocuparnos mientras tanto de otras cuestiones. Pero ante todo tiene que existir un consenso mutuo y eso se hace antes de las reuniones por un método de consultas. A veces surge de forma orgánica en una reunión, por ejemplo, en los royalties.
se introdujo a finales de una reunión, pero suscitó mucho apoyo y casi consiguen que se incluya en la agenda, porque surgió todo un apoyo espontáneo, aunque no se había debatido con los coordinadores antes de la reunión. A veces son los presidentes de los comités los que piden que se incluya una agenda. Por ejemplo, hace unos años un presidente de comité dijo que se pusieran las obras huérfanas en la agenda, pero entonces los miembros del comité querían terminar su trabajo sobre el Tratado de Beijing y el de Marrakech. Antes no dijeron que no, pero dijeron no ahora. Esa es una respuesta muy frecuente. Sí, quizá en el futuro, pero no ahora. Ese es otro de los temas. Y quizá ahora que la Unión Europea ya ha actuado sobre ello, no haya tanta presión, pero todavía podría estar ahí. Hay varios temas, pero yo diría que el tema principal es que exista el consenso. Bueno. Es hora de cenar, de tener. Muchas gracias por asistir, muchas gracias, Michelle.